Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los mosquitos, pero antes que nada agradecerle a Javier González por su apoyo al canal, que me ayuda a traerles este tema poco tratado en YouTube. Resulta que en estos días en Buenos Aires es imposible salir a disfrutar los días del verano o cualquier actividad al aire libre, porque estamos sufriendo una tremenda invasión de mosquitos. Esto ocurre porque las hembras de Aedes albifasciatus colocan los huevos en el barro, a la espera de que haya más agua para que eclosionen. Pero tuvimos un par de años con muy pocas precipitaciones y esto causó que los huevos latentes se acumularan en grandes cantidades esperando que llegaran las lluvias. Y de pronto llegaron las lluvias y voilà, se llenó de mosquitos por todas partes. Pero imaginen que no fueran estos pequeños mosquitos, sino esta especie, un verdadero récord. Este es Olorusia micado, que un explorador detectó en un monte de China a mediados del año 2018. Es el díptero más grande del mundo, gracias a su envergadura de 11,15 centímetros. En primer lugar, hay que aclarar que este insecto récord murió al poco tiempo de su hallazgo, como consecuencia de que los ejemplares de su especie suelen vivir pocos días. De todas formas, no es un caso aislado, ya que los Olorusia micado son insectos que desarrollan una envergadura promedio de 8 centímetros. Y en segundo lugar, otra característica fundamental es que no es un mosquito, es una típula emparentada con los mosquitos y generalmente la gente dice ¡wow! Un mosquito gigante. Pero no atacan a los humanos, no se alimentan de sangre. Los adultos viven durante su corta vida con los nutrientes que adquirieron cuando eran larvas. Fue encontrado en la montaña Qincheng, que algo debe tener, porque ahí también se encontró este insecto palo de 62,4 centímetros de longitud, que es el más largo del mundo. Los mosquitos son dípteros, es decir que comparten grupo con moscas, típulas y tábanos, pero de ellos las típulas son las más cercanas. Los dípteros más antiguos datan del Triásico Medio, hace 240 millones de años. Llegaron a estar muy difundidos en el Triásico Superior. Su filogenia o historia evolutiva todavía no está muy clara, pero hace tiempo se sabe que sus miembros no comparten un ancestro común, por lo que es un grupo que se debería desarmar para solamente contener un antepasado con sus descendientes directos. Se cree que hubo 3 momentos de radiación evolutiva. Muchas especies de dípteros primitivos se desarrollaron en el Triásico hace unos 220 millones de años. Otros muchos en el Jurásico, hace unos 180 millones de años. Y la tercera radiación tuvo lugar a principios del Paleógeno, hace 66 millones de años. Los mosquitos comprenden más de 3.500 especies. Todas las hembras deben picar para obtener las proteínas necesarias para poner los huevos. Antes de cada puesta de huevos, tienen que ingerir sangre. Según la especie, puede ser de mamíferos, de aves, de reptiles o de anfibios. Los machos se alimentan de néctar, savia y jugo de frutas, por lo que se estima que el surgimiento de las plantas con flores generó un gran golpe de evolución para ellos. Este es el fósil de mosquito más antiguo que se ha encontrado, Burmaculex antiquus, que se describió a partir de una única hembra adulta, parcialmente conservada en ámbar birmano. El fósil tiene varias características primitivas, pero la estructura de las antenas y del aparato bucal sugiere que la hembra de esta especie se alimentaba de sangre de vertebrados. Aunque la edad del ámbar birmano oscila entre 100 y 90 millones de años, los orígenes de los mosquitos son significativamente más antiguos. Los especialistas consideran que los caobóridos son el grupo hermano de los mosquitos y estos tienen un registro fósil relativamente rico y se conocen a partir del Jurásico inferior, con 187 millones de años. Por lo tanto, se esperaría que los mosquitos fueran igualmente antiguos. En el ámbar del Cretácico tardío de Canadá, un poco posterior a Burmaculex, encontramos a Paleoculicitis minus. Una serie de vertebrados, incluidos los dinosaurios, eran huéspedes potenciales hace unos 79 millones de años. Los fósiles de mosquitos son muy difíciles de encontrar por su pequeño tamaño y partes blandas, que se preservan mal. Por esto no tiene que extrañarnos que los mejores ejemplares provengan del ámbar.
Por ejemplo, Culiceta gedanica y Culex erica fueron encontrados en el ámbar del Báltico. En estos yacimientos se encontraron 6 especies de géneros que existen hoy en día con distribución mundial. Su origen data de entre 35 y 40 millones de años, abarcando las épocas geológicas del Eoceno y Oligoceno temprano. Las minas más importantes de ámbar báltico están en Kaliningrado, en Rusia. Hay otras en Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y otras regiones de Rusia. A veces fragmentos de ámbar son llevados por las olas a las playas de Dinamarca, Noruega e Inglaterra. En 2021 se describió a Culex ekaterina, basándose en un macho adulto incrustado en ámbar de la región de Rovno, al noroeste de Ucrania. Mucho más raro es encontrar este tipo de fosilización. Culiceta kishinen y Culiceta lemniscata fueron encontrados en depósitos de esquisto en Kishenen, de 46 millones de años, en Montana, en Estados Unidos. Este lugar fue un lago encerrado entre barrancos, y en el fondo se fueron depositando capas de sedimentos que contenían fósiles. A principios del siglo XX aparecieron los primeros gasterópodos, pero el hallazgo de insectos es mucho más reciente. En la época en que se formó este depósito, el clima era tropical húmedo a subtropical, con una temperatura media anual significativamente mayor de lo que es ahora. Un fósil muy interesante del lugar es el primate arbóreo primitivo Tarcadectes montanensis, que está relacionado con los actuales terceros. Estos son insectívoros que viven en el sudeste asiático. Durante los últimos años, miles de piezas de esquisto que contienen 16.000 insectos fósiles fueron colectadas y se identificaron 14 órdenes diferentes de insectos fósiles. Sin embargo, esta fauna de insectos no es particularmente diversa. Los dípteros constituyen más de la mitad de los insectos fósiles de la colección. Más del 80% son quironómidos, especies que se parecen mucho a los mosquitos, pero que no pican, y también representantes de familias estrechamente relacionadas. Un 15% de los insectos son barqueros de agua, que son bichos que están toda la vida dentro o sobre la superficie de lagos, estanques y arroyos. Y el resto son libélulas, abejas, escarabajos y mariposas. Se han encontrado cantidades relativamente grandes de mosquitos bellamente conservados. La formación Kishenen puede ser la fuente más prolífica de fósiles de mosquitos de alta calidad en el mundo. Los especímenes suelen tener diminutos cristales de pirita. La presencia de pirita es evidencia del ambiente anóxico en el que se formó el fósil. La falta de oxígeno es un requisito absoluto para la conservación de la calidad, ya que previene la degradación del insecto mediada por el oxígeno. Otro aspecto destacable de la formación Kishenen es el color de los insectos. Este fenómeno se ve mucho mejor en las avispas fósiles altamente coloridas. Por ejemplo, esta con un abdomen naranja, patas rojizas y cabeza y tórax de color negro azabache. Los insectos fósiles de la formación Kishenen son únicos y de un valor científico significativo, además del alto grado de detalle de preservación y la conservación del color. La colección contiene insectos que son más pequeños que los de la mayoría de otras colecciones. Otro aspecto destacable de los insectos fósiles del Eoceno es su alto grado de similitud con las especies que viven hoy en día, aunque el consenso científico es que la duración de la vida de especies de insectos es de 3 a 10 millones de años. Luego de 46 millones de años es complicado distinguir unos de otros y se encuentran en los mismos géneros vivientes. Afortunadamente esta región tiene ríos salvajes y pintorescos, por lo que la recolección de especímenes geológicos, incluidos los fósiles, está estrictamente regulada por el Servicio Forestal de Estados Unidos, que se encarga de proteger a los ríos. Hasta el año 2009 no existía un árbol filogenético serio sobre los mosquitos. Esto se debe a que habían sido agrupados según similitudes externas y sin mucho fundamento. En este estudio genético se analizaron los genes de 28 especies vivas y extintas. Dentro de las extintas, una tenía 16 millones de años y dos tenían 34 millones de años. El resultado es este árbol filogenético. Según los resultados, el origen de los mosquitos
se remontaría entre 226 a 189 millones de años en el Jurásico, y los géneros Anopheles y Aedes ya existían y se dividieron entre 145 y 200 millones de años. Las picaduras de mosquito pueden causar enfermedades graves si los insectos son portadores de algunos virus o parásitos. Los mosquitos infectados pueden contagiar el virus del Nilo Occidental, el virus del Zika, los virus que causan la malaria, la fiebre amarilla y algunos tipos de infección cerebral. La malaria es una de las enfermedades más letales para la humanidad. En el año 2002 se presentó este estudio que afirmaba que la mitad de la humanidad a lo largo de la historia ha muerto debido a la malaria. Sin embargo, fue cuestionado por la existencia o invalidez de pruebas concretas. Uno de los críticos del estudio afirmó que del 4 al 5% de la población mundial podría haber muerto por malaria, muy lejos del 50%, pero todavía un número muy enorme. La primera muestra de parásito portador de la malaria fue encontrada en mosquitos preservados en ámbar del periodo paleógeno, que tienen 30 millones de años. Se cree que la malaria humana se originó en África y fue evolucionando con sus hospederos mosquitos y primates no humanos. Los protozoos de la malaria se diversifican en linajes de hospederos primates, roedores, aves y reptiles. Bueno amigos, aunque pequeños, estos insectos son muy antiguos y tampoco se los puede tomar a la ligera, así que si les gustó el tema, espero que nos encontremos de nuevo muy prontito. Un gran abrazo.